¿De dónde nace tu miedo? Cuando sentimos miedo, por ejemplo, a que nos hagan daño, a que nos roben, a que ocurra algo malo, solemos mirar siempre fuera. Buscamos el peligro en el mundo que nos está rodeando. Pero hay una pregunta mucho más transformadora. ¿Qué está despertando ese miedo dentro de mí? No se trata de negar que existen riesgos reales en el mundo. Sí, existen peligros en el exterior que me pueden dar miedo. Pero se trata de comprender por qué determinadas situaciones activan en nosotros una intensidad emocional tan grande. Porque muchas veces sentimos un miedo un poco descontrolado o demasiado grande para la situación que se puede dar. Por lo tanto, cuando aparezca esta emoción, debemos de preguntarnos, ¿a qué tengo miedo realmente? Y debemos de ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo peor que siento que podría pasar? Si nos paramos a analizar, si nos ponemos en la peor situación que se podría presentar, nos daremos cuenta que somos capaces de poder enfrentar ese miedo, aunque se dé la peor de las opciones que se nos aparecen en nuestra mente, teniendo en cuenta que nuestra mente nos va a generar unos miedos que prácticamente no van a ocurrir nunca, porque ahí nace ese miedo que es generado por nuestro ego. Nuestro ego lo que nos hace es mantenernos en una zona de confort, de seguridad, es como un mecanismo de protección, pero lo que no quiere es que hagamos ningún cambio, porque se pone muy nervioso nuestro ego y nos genera una ilusión de miedo que es mucho mayor a lo que realmente nos puede ocurrir. Hay otras preguntas que debemos de contestar. ¿Cuándo recuerdo yo haber sentido ese mismo miedo por primera vez? Casi siempre suele estar relacionado con alguna situación de nuestra infancia. Y luego otra pregunta. ¿Hay alguna experiencia de mi vida que pueda estar alimentando este miedo? ¿Alguna experiencia que yo haya experimentado, sentido y que yo haya asociado a ese miedo? Esto muchas veces, cuando nos paramos a contestar de forma honesta a estas preguntas, descubrimos que muchos miedos no nacen de ese presente que estamos viendo en este momento, sino que son de experiencias pasadas, de heridas emocionales o creencias que hemos ido construyendo con los años. Cuando tomamos conciencia de ello, es cuando dejamos de vivir reaccionando de forma automática a esos miedos que se nos van presentando o a esas situaciones que nos generan ese miedo. Y vamos empezando a recuperar nuestra paz interior. Cuando nosotros somos conscientes que lo que se nos ha activado es una herida, un patrón o una creencia en ese peligro que estamos viendo en el exterior, nosotros mismos tomamos el control y decimos, no, calma. Esto es que se me ha activado esta experiencia del pasado, pero no es real lo que estoy viviendo. Y entonces, volvemos de forma automática a nuestra paz interior y a nuestra calma. Nos autocalmamos, igual que reaccionamos de forma automática a nuestro miedo, también tenemos la capacidad de calmarnos nosotros mismos. Además, nuestras emociones también influyen no solamente en nosotros, influyen también en las personas que nos rodean. Y esto es algo muy importante que debemos de observar. Cuando nosotros sentimos este especial miedo, cuando nuestros hijos lo que hacen es observarnos a nosotros. Ellos aprenden a través de la observación de nosotros mismos. Ellos observan cómo nosotros nos enfrentamos a los problemas, cómo respondemos a una situación de incertidumbre, de frustración, de rabia, de estrés, de cómo gestionamos cuáles son nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y nos daremos cuenta de que ellos van a responder de la misma forma. Es muy frecuente, si observamos, que si, por ejemplo, yo tengo miedo a subirme en una atracción que me ponga con la cabeza hacia abajo, es muy frecuente y normal que uno de mis hijos lo tenga. Y no porque él haya vivido esa experiencia, sino porque con mi miedo yo le he prohibido de que se suba a esas atracciones. No, que eso es muy peligroso, que eso da mucho miedo. Al final no lo he dejado que viva
esa experiencia y que él decida si le da miedo o no le da miedo. Yo directamente le he transmitido ese miedo a mi hijo. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, pero para que se pueda ver cómo transmitimos esta emoción a nuestros familiares cercanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras creencias limitantes, porque esto no solamente transforma nuestra vida, sino va a transformar también la de ellos, en los cuales les vamos a dar una mayor confianza, serenidad y una fortaleza emocional. El objetivo no es que debemos de vivir sin miedo, sino el miedo siempre va a estar presente, sino comprenderlo para que deje de dirigir nuestra vida. Cuando iluminamos aquello que nos está asustando, cuando miramos ese miedo de frente, el miedo pierde su poder y el poder lo recuperamos nosotros. El miedo no desaparece cuando el mundo cambia. Desaparece cuando tú descubres que eres más fuerte de lo que creías, de que eres capaz de enfrentarte a ese miedo y a todas esas situaciones que nos aparecen en la cabeza de lo peor que puede ocurrir en esa situación. Y vemos que cuando nos paramos a analizar, somos capaces de poder enfrentarnos a esas situaciones. Ahí es cuando le quitamos el poder al miedo, cuando rebajamos la intensidad a esa emoción y cuando recuperamos nuestro poder, nuestro control de nuestras propias emociones.